En Ciencias de la Ingeniería, especializada en proyectos de inversión público-privada con maestría en Economía. Ha asesorado diversos municipios a nivel nacional en materia de infraestructura. Se desempeñó como secretaria de Infraestructura Vial y Valorización y secretaria de Vivienda del municipio de Cali. Fue jefe también de la Unidad Ejecutora de Obras del Departamento del Valle del Cauca, además de llevar a cabo la dirección de proyectos de empresas de ingeniería y consultoría del sector privado. El doctor José Luis Díaz Otegui es ingeniero industrial con máster en Dirección y Gestión de la Seguridad por la Universidad Carlos III de Madrid, siendo después profesor y coordinador del mismo máster. Es máster también en Dirección de Empresas Industriales por la Escuela de Organización Industrial, grado en Psicología Clínica de la UNED y ha ejercido diversas actividades docentes, entre ellas como profesor en el grado de Ingeniería de Seguridad de la Guardia Civil. Entre 1978 y 1983 perteneció a la Fuerza Aérea Argentina, habiendo participado en actuaciones especiales durante el conflicto del Atlántico Sur. Posteriormente fue jefe de proyectos de aeropuertos y transporte aéreo. En la actualidad es jefe de la Oficina Técnica de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios Españoles. Es asesor del Ministerio de Defensa para el desarrollo de técnicas de seguridad del Centro Penitenciario Militar de Alcalá y autor de diversas publicaciones sobre instalaciones de seguridad, entre ellas sistemas de detección perimetral e infraestructuras penitenciarias y vehículos aéreos no tripulados. El doctor Jack Camel es gerente general de proyectos para la Oficina Regional de UNOPS, Latinoamérica y el Caribe. Actualmente en Brasilia es gerente de 2 proyectos, Centro de Socioeducación de Jóvenes y Juegos Indígenas Mundiales. Arquitecto, ingeniero de puertos y carreteras con un MBA en gestión de proyectos de la Fundación Getúlio Vargas, un módulo internacional de la Universidad de Ohio y un máster en gestión de activos de la Escuela Técnica de Arquitectos de Madrid. El doctor Alberto Lozada, asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura, con más de 25 años de experiencia en consultoría, banca de inversión, finanzas estructuradas e infraestructura. Fue gerente de banca de inversión e infraestructura del Grupo Santander, responsable de las actividades de financiamiento estructurado, fusiones, adquisiciones y mercados de capitales, cerrando más de 40 transacciones por más de 16.500 millones de dólares en diversos sectores. Modera este ejercicio el doctor Nazario Espósito, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Estudios Históricos sobre Economía y Política de América Latina, en proceso de titulación. Ha realizado estudios en management y lleva 25 años trabajando en Latinoamérica en el ámbito de la cooperación internacional, desempeñando funciones gerenciales en proyectos de desarrollo en diferentes organizaciones no gubernamentales, bilaterales y multilaterales. Durante el año 2002 ha estado vinculado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, liderando proyectos en Uruguay y El Salvador y como representante residente en Nicaragua y Honduras. Desde noviembre del año 2015, el señor Espósito asumió la dirección de la oficina UNOPS en Colombia. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, creo también al nombre del panel, aunque no haya responsabilidad de los panelistas, pedimos disculpas por empezar un poco tarde este panel. Trataremos de recuperar apegándonos estrictamente a los tiempos establecidos. Yo mismo no haré uso de los 10 minutos que prevé la dinámica. Solo permítame, antes de empezar, permíteme agradecer y felicitar a la Procuraduría General por la organización de este evento. Como se decía esta mañana, desde el presidente a los panelistas que han hablado en la mañana, el tema del sistema penitenciario no es un tema que generalmente atrae la atención de la población y autocríticamente, tengo que decir, tampoco a veces de la comunidad internacional, ¿no? Sin embargo, aparece después de repente en los diarios cuando explotan los problemas.
después desaparece y reaparece cuando explota otro problema. El organizar un evento como esto yo creo que ayuda muchísimo el país y la comunidad internacional a enfocar de una manera más equilibrada esta temática que tiene que ver con la vida de la gente. Entonces es importantísimo y con el desarrollo de la sociedad. Entonces, en este sentido, realmente agradezco y felicito a la Procuraduría por esta iniciativa. Pasando ya directamente al tema de hoy, de este panel, buenas prácticas en la infraestructura de los sistemas penitenciario y carcelario, hoy tenemos esta posibilidad en el marco de este abordaje integral, otro mérito de este evento, de este abordaje integral sobre el tema del sistema, de los sistemas penitenciario y carcelario, este tema específico es tal vez adentro de este tema que no es atractivo, es uno de los temas que también sufre de no ser atractivo a la grande atención de la opinión pública y sin embargo es fundamental. Entonces, yo quería iniciar este debate solo poniendo, no tienen necesariamente que responder a esta pregunta, pero ponerla en la mesa, es decir, cómo el tema de las infraestructuras carcelarias contribuye a todo lo que hemos venido hablando desde esta mañana, es decir, a mejorar la vida de las personas que están en lo penitenciario, el tema de derechos humanos, la funcionalidad del sistema carcelario y todos estos temas que hemos venido hablando desde la mañana. Para hacer este debate, este panel, tenemos realmente un muy buen equipo porque representan diferentes instancias del país, pero también una mirada internacional con la presencia de los huéspedes que están aquí sentados. Y para no perder más tiempo y haciendo caso a la promesa que yo mismo hice de no robar tiempo a los panelistas, yo diría que podríamos empezar con el doctor Lozada, asesor de Agencia Nacional de Infraestructura del país. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, esperamos que esta primera sesión de la tarde, sea menos dura por lo sueño que produce después de una sesión de estas, así que trataremos de hacerlo lo más dinámico posible. Desde la ANI, como su nombre lo indica, la Agencia Nacional de Infraestructura, ustedes bien saben que el esfuerzo que hizo el gobierno nacional desde el comienzo del gobierno del presidente Santos fue tratar de cerrar la brecha que había en términos de transporte. Y todas las gestiones que se han adelantado en ese sentido pues han ido direccionadas y hasta el momento pues estamos muy orgullosos de haber hecho una gran labor en ese campo. Sin embargo, yo creo que en el otro campo de las infraestructuras dentro del gobierno pues hace todavía falta un gran camino por recorrer. Y el tema carcelario pues no es ajeno a ellos y por el contrario es uno de los grandes protagonistas donde más tenemos carencias de infraestructura y donde más énfasis debemos hacer en términos de estructuraciones efectivas. Yo rápidamente me voy a referir muy por encima a los siguientes temas, la situación actual simplemente tomando como referente algún caso que se ha presentado en el pasado sobre un punto de partida a partir del concepto de las APPs, de las asociaciones público-privadas, como una fórmula, como una salida para optimizar los recursos del Estado y poder efectivamente optimizar estos recursos en aras de generar la mayor cantidad de cupos disponibles para la población carcelaria. Queremos introducir simplemente un concepto nuevo. Nosotros, si bien somos los abanderados en el país de las APPs, no necesariamente las APPs son para todos los temas y creo que aquí este es uno de ellos por el uso y la optimización, hago énfasis en esa palabra, de lo que se le puede hacer a los recursos. Finalmente, pues una comparación de impacto sobre los diferentes escenarios que vamos a ver y los retos que tenemos por delante al interior del gobierno a través de las diferentes instancias. Acá una situación muy genérica de cifras que ustedes pues han ya visto a lo largo de la mañana,
Básicamente contamos con 195 centros penitenciarios con una capacidad en exceso de los 82.000 reclusos, una población de más de 124.000, lo cual nos lleva a un déficit de más del 150%. Ese es el tamaño del problema que tenemos y ese es el gran reto que tenemos, que va acompañado de todas las otras temáticas que ustedes han hablado y que se hablará a lo largo de este congreso. Siguiente, por favor. Decía, tenemos un caso que es el que hemos tomado como base, y es un caso que presentó la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para el caso del centro penitenciario en Popayán, donde efectivamente el target es ampliar la capacidad en 2.165 cupos. A partir de unas cifras generales, unos montos de inversión cercanos a los 252.000 millones de pesos y una inversión por interno, según se presentó a través de esta estructura de APP, cercana a los 116.000 millones de pesos. Si nosotros, detrás de esto obviamente hay mucho estudio, es un estudio pues, que ha liderado entre otras el DNP, pero aquí lo que vemos es que con el déficit que yo mostraba de los más de 42.000 cupos que vimos en la diapositiva anterior, aquí estamos añadiendo 2.165 cupos. Esto es un impacto del 5.2% dentro del déficit de cupos carcelarios que tenemos. Sí, y esto es una hipótesis, sí tomamos que pudiéramos contar con asignaciones presupuestales por parte del gobierno cercanas a los 80.000 millones de pesos año, ¿qué podemos hacer con esos 80.000 millones año? Y ese es, digamos, el planteamiento que nosotros queremos traerles. Siguiente, por favor. Entonces esa es la hipótesis, como les digo, si contamos con 80.000 millones de pesos de cupo APP año, como es el caso de Popayán, ¿cuál es la mejor forma de utilizarlos? Entonces la premisa de la cual nosotros partimos es, el concepto de APPs es eficaz para mejorar los niveles de servicio, pero es muy costoso para aumentar la cobertura. Y aquí, como hemos evidenciado con las cifras que hemos mostrado, el problema es de cobertura. Entonces, aquí simplemente una opción dentro de las muchas pues, que habrá dentro de las opciones pues, para aumentar esta capacidad, es que nosotros queremos optimizar los recursos donde el CAPEX, donde la inversión en la construcción se financia con el intercambio predial y el OPEX, la operación y mantenimiento, con el cupo APP como está planteado. Nos referimos al intercambio predial, anterior por favor, como dar predios del Estado a privados, predios ojalá del sector justicia, a privados para que estos los exploten comercialmente a través de desarrollos urbanísticos, donde por supuesto tiene que haber un cambio de norma para los predios actuales que hoy en día son de uso del IMPEC, del USPEC, pues para el desarrollo de la actividad carcelaria, pero donde evidentemente algunos lotes de estos, algunos predios presentan una oportunidad gigantesca de desarrollo de inmobiliario, donde comercialmente se le puede sacar mucho si se le cambia la norma a ese predio, y a cambio de dar este predio, que este privado efectivamente construya nuevos cupos adicionales en los predios carcelarios a lo largo del país que tengan capacidad de expansión. Caso típico de esto, por ejemplo, y es algo que ya estamos trabajando muy de la mano con la USPEC, con el Ministerio de Justicia, con la Agencia Nacional Inmobiliaria, es el caso, por ejemplo, del traslado de la cárcel del Buen Pastor a predios que dentro de la picota pudiera generar la expansión y que el predio actual donde está ubicado el Buen Pastor pueda generar ese desarrollo inmobiliario. El precio de ese costo de este desarrollo inmobiliario bien puede costear efectivamente la construcción de esos nuevos cupos carcelarios. Y ese es el tipo de cosas que queremos replicar a lo largo y ancho del país, donde tengamos las características que se necesitan pues, para este tipo de acciones. Siguiente, por favor. Entonces aquí simplemente a manera de impacto, digamos, si efectivamente nos quedamos con que apliquemos bajo la estructura típica de la APP para el CAPEX y el OPEX, tenemos un impacto bajo
del 5,2%. Si nos vamos al extremo de poder financiar efectivamente bajo un modelo de obra pública sin OPEX, podríamos construir 20.000 cupos nuevos, es decir, el 50% del problema del déficit que tenemos hoy en día. Y si destináramos esos dineros, esos 80.000 millones de pesos año, para la operación y mantenimiento, podríamos destinar cerca de casi 14.000 cupos nuevos en los 22 años que duraría, digamos, este periodo, y donde pudiéramos identificar predios por parte del Estado para efectivamente realizar ese intercambio predial. El reto es grande porque efectivamente necesitaríamos predios por más de 1 billón de pesos, pero pues de eso se trata, digamos, el reto que tenemos por delante en términos de detectarlos. Adelante, por favor. Finalmente, entonces los retos que tenemos es a nivel de identificar precisamente esos predios de expansión, esas cárceles con terrenos aledaños de alta demanda, tipo Montería, tipo El Buen Pastor, como lo hemos hablado, diseñar una expansión eficiente, separar los condenados de los indicados, sale más barato efectivamente que esos grupos nuevos adicionales a través de este mecanismo, clarificar el uso normativo para efectivamente generar esa libertad de desarrollo urbanístico, identificar los lotes. Aquí un tema y una solicitud que hacemos es que efectivamente se intensifique el levantamiento del inventario de predios en extinción de dominio, predios de la SAE y otros potenciales predios con potencial comercial para generar ese intercambio. Y finalmente aterrizar en la etapa de estructuración y licitación, que ya estamos trabajando de la mano del USPEC y de las otras entidades que hablé. Eso desde la perspectiva de la ANI como un comentario genérico al tema de infraestructura. Muchísimas gracias también por estar en los tiempos. Entonces pasamos rápidamente para continuar con la gestión estricta de los tiempos al otro exponente, que es Jacques Camel, que es especialista de UNOPS, entonces tener una mirada diferente sobre el apoyo a la ejecución de esta obra. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la Procuraduría y perdón por el retraso también de todos, como dice Nazario. Y está cambiado. Yo creo que es lo tuyo. No es la presentación mía. José Luis. Pasamos a José Luis, que ya está ahí. No, deja. Como queráis. Ya está. Ya que está puesta, seguimos con la de José Luis. Perfecto, parece? sí, así no perdemos. ¿Te parece? Así no perdemos tiempo. Bueno, vale, ¿te José parece? Luis. a ver que la editen. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Básicamente, yo pertenezco a una empresa, una sociedad estatal española, con 100% de accionamiento del Estado, y una sociedad que fue creada en un momento determinado por la necesidad que había de los requerimientos penitenciarios de las poblaciones reclusas, y para darle una cierta agilidad en un plan bastante ambicioso de unos primeros 15 centros penitenciarios en diferentes puntos del país donde se veía que había una mayor necesidad. Básicamente, cuando se inicia el proceso de empezar a construir o diseñar digamos, centros penitenciarios, había que buscar la forma de qué modelo se iba a seguir. Durante años, durante años en las infraestructuras penitenciarias en España se habían realizado obras con diferentes modelos, producto de la perspectiva del técnico, del arquitecto, que en ese momento era contratado para llevar adelante ese emprendimiento. ¿Qué sucede? Que los propios funcionarios de prisiones, la propia dirección, en aquel momento Secretaría de Asuntos Penitenciarios, veía la necesidad de establecer unos mínimos, unos espacios, unos estadios, unas instalaciones que tenían que responder a unas necesidades que a veces, por una perspectiva equivocada de la empresa o del técnico correspondiente, no cumplía la misión de vida. Y se estableció hacer un modelo, que ese fue el gran acierto por parte del Estado español, modelo que siguió los requerimientos y las especificaciones de las necesidades reales del usuario. Es decir,
hacía falta zonas habitacionales, residenciales, que la hemos llamado finalmente como modelos residenciales, pero hacía falta polideportivos, hacía falta dar una serie de actuaciones para que el tratamiento, la serie de programas de tratamiento que estaban ya en aquel momento, se estaban trabajando y todas las que se desarrollaron a posteriori, podían tener un instrumento, como era la infraestructura, para poder conseguir el éxito diseñado, ¿no? Entonces, básicamente, se buscó ese modelo para dar una repetitividad inclusive en ese modelo y atender a 4 pilares fundamentales, que es lo que garantizó el éxito de las infraestructuras penitenciarias en España. No sin defectos, no sin errores. Claro que cometimos errores, fuimos aprendiendo de nuestros propios errores, pero mantuvimos la esencia de ese modelo prefijado. Básicamente, ¿cuál era la intención desde el punto de vista ingenieril? Era tener una estandarización, es decir, teniendo una estandarización de las instalaciones, las actuaciones operativas por parte de los propios funcionarios y de los planes de emergencia, de los planes de actuación y los procedimientos ya establecidos por la institución penitenciaria dentro de los centros penitenciarios, iba a ser la misma en todas partes. Es decir, un funcionario no iba a desconocer el que estaba en un centro en Salamanca o estaba en un centro en La Coruña. Iba a tener una arquitectura similar, unos equipos similares y se iba a manejar con un procedimiento bastante similar. El segundo era el conseguir tener una calidad en los servicios y una calidad en los equipos con los que se diseñaba esa infraestructura. Porque uno de los grandes problemas en este tipo de obras, cuando uno hace una obra pública, tiene que pensar que eso tiene una trayectoria a 30 años. Es decir, como mínimo de amortización. Y una obra hay que construirla con unos equipos, con unos materiales determinados para que sean lo suficientemente resilientes a aguantar ese periodo de amortización. El tercer tema que nos preocupaba mucho era el normativo. Es decir, las normas tecnológicas hoy por hoy en la Unión Europea y en el mundo en general, las normas para los equipos utilizados, los sistemas utilizados dentro de los centros penitenciarios, pues en algunos casos se carece de esa normativa específica. Es decir, muchas de las normas que se aplican a este mismo edificio en España, pues básicamente no se puede transferir directamente a una infraestructura penitenciaria porque tiene una serie de condicionantes, como efectivamente, como los análisis de riesgo establecen, unas medidas de seguridad determinadas, con lo cual eso a veces contradice las propias normas tecnológicas existentes. Tuvimos que, de alguna manera, crear una serie de estándares y normas internas, nuestras propias premisas propias, para poder adecuarnos a esa norma internacional. Hoy por hoy, dentro de la Unión Europea, se están generando la armonización famosa de normas a través de la ACN y, de alguna manera, ya se están estableciendo, sacando normas de seguridad que en otra época no existían, normas de seguridad como la 50.131 y demás, que de alguna manera ahora sí tenemos un marco de referencia para acondicionarnos todos los países europeos a ese tipo de tecnología. Otro de los temas que nos preocupaba mucho era que hacer diferentes infraestructuras en diferentes lugares. Teníamos que buscar la manera tal de que se adecuara, la climatología es variable, y que todos los sistemas instalados pudiesen ser suficientemente flexibles a los efectos de que pudieran adaptarse a la región en cuestión. Bueno, también tuvimos en cuenta ese tema. Hoy por hoy, el centro que tenemos es un centro... La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a pasar 2 o 3 para abreviar un poco el tiempo. Bueno, eso es lo que hacemos básicamente en la compañía, pero hacemos la gestión del suelo, proyecto integral, la ejecución de la obra y demás. El marco jurídico correspondiente, la Constitución Española, la Ley Orgánica Penitenciaria del 79, que ya fue mencionada esta mañana, reglamento penitenciario, los planes de actuación que hay. La siguiente.
La siguiente, por favor. A ver. Bueno, hacemos una serie de infraestructuras, por ejemplo, no solo centros penitenciarios, hacemos también los centros de inserción social, unidades de madre, como se comentó esta mañana, unidades de custodia hospitalaria. Es decir, uno de los problemas que existen dentro de los centros penitenciarios que construimos, existe un nivel terapéutico, digamos sanitario, a nivel de una atención médica primaria, pero en casos ya más graves hay que trasladarles al hospital cercano. Pero claro, los hospitales no necesariamente están preparados con medidas de seguridad a estos efectos, con lo cual ha habido que acondicionar determinadas áreas de algunos hospitales para poder atender a los internos en esas condiciones. En el caso de las unidades de madre responden evidentemente a una necesidad, la necesidad de que los niños menores de 3 años estuviesen, por todas las razones psicológicas que conocemos, para mantener ese apego seguro y demás, con las madres en un lugar, en un recinto que tuviese una serie de condiciones, no una prisión normal, sino que tuviera condiciones para una madre y un niño que tiene que vivir dentro. Pero cuando uno se plantea este problema, alguien dice, bueno, pero no hará falta ninguna seguridad. No, es que, por el contrario, hace falta también seguridad, porque un niño en ese momento está bajo la protección del Estado, con lo cual puede pasar que en algún momento alguien pudiera querer, no la madre se va a ir como pasa en un centro penitenciario, pero sí es verdad que digamos, hay que proteger a la madre y hay que proteger al niño que está dentro de la instalación. Voy terminando. Entonces, básicamente, para abreviar un poco y por el tiempo que lo llevamos bastante fatal, pues en principio lo que yo quisiera transmitir, que nos ha pasado a nosotros y me gustaría que, como bien dijo hoy la subdirectora general de instituciones, hemos copiado otros países, claro que hemos copiado, pero hemos cometido errores también y los vamos subsanando. Es verdad que creo que es fundamental que un país se establezca un modelo, que ese modelo lo estandarice a los efectos de una economía de escala adecuada y que tenga de esa manera una mejor funcionalidad. Y un tema importante, que se apuntó por aquí, pero que es nuestra guerra del día a día, la funcionalidad. Una infraestructura, una macroinfraestructura, si no cumple la funcionalidad para la que estaba prevista, es una inversión errónea. Hay que adecuarse y la tecnología aplicada tiene que ser la estrictamente necesaria a los efectos de ese tipo de infraestructura y no caer en la moda de incorporar tecnología por incorporarla. Pues muchas gracias a todos Muchas gracias, José Luis. Si está lista la presentación de Jacques. Sí, perfecto. Vale. Pues nada, buenas tardes. El siguiente, lo que voy a presentar a vosotros es la guía de UNOPS. Es una guía de planificaciones de prisiones, una guía de infraestructura, nada más do que es una herramienta que Naciones Unidas ha sacado el año pasado. Y lo que vamos a comentar un poquito de los objetivos es el concepto de infraestructura de centro penitenciario, luego o que es la guía en sí y sus procesos, la aplicación de la guía, cómo lo podemos aplicarla y seguramente el cumplimiento de reglas y normas internacionales, lo cual la guía sigue. El siguiente. Un poquito sobre UNOPS, que mucha gente a lo mejor no ha escuchado hablar. Es la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, es un brazo operacional de Naciones Unidas que apoya en la ejecución con éxito en los proyectos de consolidación de paz, humanidad y desarrollo de sus asociados en todo el mundo. Como resultado de su experiencia por el mundo, UNOPS tiene distintas guías, tanto ellas guías siempre de infraestructura o guías de compras públicas o de diseños, de proyectos o de carretera, por donde se hace en muchos países de África, y hay la guía técnica de planificación penitenciaria, que es la que lo voy a presentar. Para que sepáis, la misión de UNOPS es ayudar a las personas a construir una vida mejor y a los países a alcanzar el desarrollo sostenible. El siguiente, el propósito de un centro penitenciario. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el propósito del centro penitenciario? Mucha gente ha hablado aquí, lo voy a repetir unas tantas cosas, pero es importante proteger a la sociedad de los individuos que no pueden cumplir sus condenas dentro de la comunidad debido a la severidad o naturaleza de su crimen, eso hay que tener claro. Ejecutar la condena impuesta por los tribunales,
proporcionar un régimen seguro y decente para ayudar a rehabilitar a los individuos para que puedan llevar una vida útil y digna durante su encarcelamiento y después de su liberación. Los individuos sentenciados ya con la pena impuesta son enviados a un centro penitenciario por los tribunales y consecuentemente pierden la libertad, en este caso. El siguiente, eso es muy importante porque muchos de los centros penitenciarios tienen mucha gente que no tiene la condena puesta y esto es un número muy importante. El siguiente. Y dentro de todo esto, lo que hemos hablado, voy a pasar rápidamente por la regla de Mandela porque seguramente un compañero de UNODOC, que es otra agencia de Naciones Unidas, y vosotros habéis visto ahí fuera un poco lo que es la regla. Recientemente ha sido actualizada, antes lo que había era el Standard Minor Rules, y ahora la regla de Mandela, que tú tienes ahí el mandato, UNODOC, y mañana se lo va a comentar un poquito más. Es la colección de reglas que proporcionan las condiciones mínimas aceptables. Con los privados de libertad deben ser tratados. Es un instrumento internacional clave y punto de referencia para el diseño y monitoreo de prisiones. Lo que tenemos con la guía es un poco lo que sacamos de las reglas que afecta directamente a la infraestructura. Entonces, por ejemplo, la guía comenta el acceso diario a la luz, al agua potable, a la asistencia sanitaria, a la limpieza, gestión de archivos. Eso es súper importante porque hablamos de tecnología, en el momento que hablamos de tecnología, hablamos de gestión de archivos. El siguiente. Y con esto, ¿por qué es importante disponer de infraestructuras adecuadas? Es básicamente una manera positiva de trasladar a los individuos privados de libertad una calidad de vida dentro de las prisiones y porque así seguimos garantizando aspectos relacionados con la rehabilitación, recreación y otras actividades de régimen y apoya al personal de su esfuerzo por proporcionar un ambiente que cumpla con los requisitos importantes en el cuidado, la gestión y rehabilitación de los privados de libertad. El siguiente. El desafío. Como Naciones Unidas debemos cumplir con los requisitos de las reglas de Mandela cuando pensamos en la planificación y el diseño de las prisiones. El desafío ha sido siempre encontrar una manera de definir las expectativas. Entonces hay análisis y preparación de modo que una solución eficaz de diseño pueda ser desarrollada. El siguiente. Entonces, aquí hay un listado de errores comunes que seguramente que está al día a día lo he encontrado que se impacta directamente en la infraestructura. Y yo no voy a contar todos ahí, pero hay algunos importantes que es no permitir la capacidad de expansión y desarrollo futuro. Entonces, en un momento que no tienes, digamos, una ordenación a la hora de preparar una prisión, tú lo haces muy acotada o muy justa y hay muchos ejemplos por ahí. La otra cosa muy importante es la localización de centros en áreas inadecuadas o remotas. Normalmente, estas prisiones, sobre todo de seguridad máxima, están muy lejos de los familiares y muy complicado para el afecto de los trabajadores que están trabajando ahí. El siguiente. Y así hay un listado tremendo que lo podemos sacar ahí y pasar, digamos, toda la tarde seguramente hablando. Tanto desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de infraestructura, de gestión, flujo y otros puntos. ¿El siguiente? Y es una breve descripción de la guía. La guía es una herramienta, básicamente proporciona orientación de diseño y planificación para el desarrollo de infraestructura correccional. ¿Okay? Establece una metodología clara y parámetros ejecutables para lograr las instalaciones de detenciones seguras. Trata básicamente de conjuntar las reglas de Mandela y otras dos reglas que es muy importante que sepáis, que es la de Bangkok, que son para mujeres, y la de Beijing, que es el tratamiento de jóvenes. Y el manual es el primero de su género en el sistema de Naciones Unidas en entregar las reglas de Mandela para tratamiento de reclusos. Siguiente. En resumen, el guidance, la guía pretende llenar el gap entre las expectativas internacionales para el tratamiento de los privados de libertad en infraestructura. En la relativa falta de información sobre cómo planear una cárcel. En general, la guía no es simplemente, digamos, solamente para Latinoamérica, para todo el mundo. Imagínate en África. La siguiente. ¿Y cómo funciona la guía? Tiene, digamos, 5 sesiones. La primera son condiciones generales, que hemos hablado aquí, de justicia. La segunda es el perfil penitenciario, hablamos de la persona. La sesión C, la planificación maestra, que es solamente hablar de la cárcel, pero hablar también del entorno, lo que pasa en la comunidad alrededor.
¿no? Y tercero es requisitos espaciales. Entonces, fijamos que son, digamos, 3 áreas. El privado de libertad, la comunidad alrededor y, por último, los espacios en sí. ¿Puedes seguir? Entonces, pasamos ahí con las sesiones, que la A, que es general, pasamos de la B, de la C, hasta la sesión D, que es llegar a un programa arquitectónico consolidado. Michael había hablado hoy por la mañana justamente de esto, y tener un diseño donde las actividades operacionales de un centro penitenciario deben ser consideradas claramente en un programa arquitectónico. Siguiente. ¿Y por qué es útil? Es un documento útil para iniciar y desarrollar discusiones sobre la planificación y el diseño de las prisiones con las partes interesadas. Es importante meter todos los actores en la mesa. Proporcionar un proceso estructurado para la planificación y el diseño del centro penitenciario. Su aplicación podría conducir apoyo de UNOPS en el desarrollo de la infraestructura penitenciaria en el país. En ese caso tenemos ahí actualmente trabajando con Paraguay y Argentina, con la guía y haciendo algunos ejemplos. Siguiente. Y las ventajas. Un enfoque estructurado de las planificaciones y el diseño de las prisiones. Oportunidad de costear prisiones con mayor precisiones. Lo que estaba comentando José Luis, que ellos tienen ahí un modelo, entonces ya lo tiene claro, las lecciones aprendidas suyas para minimizar los costes. Oportunidad de evitar costosos errores. Y la evidencia que se trabaja con el objetivo de cumplir con las normas internacionales. El siguiente, que se cree que es el último, y más contactos, está UNOPS en Colombia, presente, y muchísimas gracias. Sí, para cerrar la primera ronda, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de la USPEC, nosotros estamos dando respuesta y oyendo a cada uno de ustedes, y nos sentimos muy complacidos de decirles que prácticamente estamos cumpliendo con los mismos requisitos y estándares internacionales para poder entregar proyectos que, de acuerdo al Gobierno Nacional, en la permanente búsqueda de implementar estrategias que puedan adelantar los diferentes programas para poder superar no solamente el tema que se ventiló durante toda la mañana de los altos índices de hacinamiento, sino mejorar las condiciones de habitabilidad de los internos. Tenemos que hacer referencia a un tema, y es básicamente que el sistema penitenciario nuestro obviamente ha adolecido de recursos frescos durante muchos años para poder adelantar lo requerido por las normas internacionales de brindar espacios que dignifiquen la vida del interno durante su vida en reclusión. Esta imagen que ustedes ven son básicamente los antecedentes de cómo es nuestro sistema penitenciario actual. De los 135 establecimientos penitenciarios, 120 pertenecen a la primera generación. ¿Qué significa esto? Que han sido construidos hace más de 200 años y muchos de ellos fungen como resultado de que inicialmente fueron conventos o casas de la cultura, y estos establecimientos obviamente no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y es allí donde nace una estrategia desde el año 1999 para construir centros penitenciarios que sí cumplen con todas las condiciones exigidas. Pasamos asimismo por centros penitenciarios de tercera generación y por último los de cuarta generación, para no detenernos por los tiempos, y conozcan ustedes los programas que está adelantando actualmente la unidad de servicios para atender las diferentes condiciones de habitabilidad de los internos dentro de los establecimientos. ¿Qué busca el gobierno? Adelantar estrategias, adelantar convenios, como lo manifestaba ahora el asesor de la ANI. ¿Para qué? Para generar cupos, y dentro de esa generación de cupos, la anterior diapositiva por favor, vemos que los programas que está adelantando el Estado colombiano en la generación comprende diferentes estrategias de rehabilitación de los centros que hay existentes, la construcción de pabellones réplicas, la ampliación de los establecimientos tipo colonia y la construcción de nuevos serones, donde les mostraremos en las imágenes que estamos nosotros teniendo en cuenta el concepto resocializador
y sobre todo trabajando bajo el caso nuestro, la ley 1709, que redefine el concepto de sistema penitenciario y carcelario, dentro del cual establece que los servicios prestados deben de contar con una política y un plan. Y es así como en este gobierno del presidente Santos se ha venido generando anualmente cupos penitenciarios y encontramos una línea de crecimiento siguiente donde hemos logrado tener proyectos que van a generar cupos anuales hasta lograr la meta establecida por el gobierno nacional. Los recursos son muchos. En las imágenes ustedes ven de cada uno de los programas que se ha adelantado durante todos estos años y finalmente hemos logrado no solamente entregar pabellones que conservan el concepto de resocialización del interno, sino que cuentan con todas las áreas deportivas, sociales, que permiten que cuenten con todos los servicios y podamos así dar respuesta a los múltiples requerimientos por fallos de tutela, dar atención a lo que comentaba el señor procurador en la mañana, atender los requerimientos de la Corte Constitucional en el sentido de superar el estado de cosas inconstitucionales emanados de la sentencia 762 y 388 en la prestación de los servicios que dignifiquen las condiciones de vida de reclusión y que permitan mejorar los espacios, crear o construir nuevos proyectos como el que ustedes ven allí, donde prácticamente estamos no solamente aumentando cupos, sino que trabajamos en unas áreas de alta espaciabilidad y manejando todo lo requerido en áreas mínimas en sentido de lo que debe contar cada centro de reclusión para poder resocializar como lo establece la norma al interno y que una vez se reintegre a su vida social cuente con todas las herramientas de ayuda que en un momento dado le brindó el Estado durante el tiempo que estuvo en su vida en reclusión. Nosotros hemos generado cupos permanentemente, detengámonos allí. Anterior diapositiva, por favor. No, la anterior. Cómbita, la anterior. En el de Cómbita que acabamos de pasarlo, por favor, tratan de ubicarlo. Anterior a esta. Allí quiero enfatizarles los proyectos que se están concibiendo y en los que estamos en estos momentos próximos a entregar. Cuentan con áreas de resocialización, con áreas de visita, talleres, de acuerdo a lo que explicaban los conferencistas, formadores, peluquería, aulas, áreas deportivas, áreas de culto, lavandería y aulas de formación. Con esto, ¿qué queremos decirles? Que la USPEC, y no solamente la USPEC, sino el Estado colombiano, que atiende a todos los internos a cargo del INPEC, está permanentemente adelantando proyectos que sí dan respuesta a todo lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja, Derecho Internacional Humanitario, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los entes de control han venido insistiendo, lo que manifestaba el fiscal, que el interno que ya nuevamente vuelva a recuperar su libertad salga con un concepto de ser útiles a la sociedad, porque dentro de su vida penitenciaria va a tener permanentemente personal pendiente de resocializar a ese interno de tal manera que cuando salga nuevamente a la sociedad, pues obviamente tenga un concepto de vida diferente. Los proyectos que ustedes ven son los que en este momento se encuentra adelantando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Estamos generando cupos. Obviamente tenemos que tener en cuenta que hemos tenido limitantes. Las limitantes a nivel territorial y municipal, ¿en qué consisten? En que construir un centro penitenciario no es agradable para el entorno ciudadano. Prácticamente nosotros tenemos un gran inconveniente de socialización inicial de los proyectos ante los entes territoriales y también llamamos a que los alcaldes y los gobernantes generen o establezcan un rol de presencia, un rol estratégico dentro de la construcción de estos centros penitenciarios a la luz de
que podamos disminuir el hacinamiento, puesto que nosotros nos encargamos de los condenados y sindicados, y si en algún momento existe ese compromiso, como lo manifestaba el Procurador General, nosotros vamos a disminuir abruptamente los altos índices de hacinamiento prácticamente en la mitad del porcentaje que tenemos ahora. Esta es la presentación donde ustedes pueden ver las aulas, los talleres, las unidades de tratamiento especial. Cuando usted comentaba el tema de las madres, allí nosotros en los centros de reclusión de mujeres también están consideradas las guarderías para que la madre pueda estar con el niño durante los 3 primeros años de vida. Los pabellones también van a generar una respuesta de formación en áreas diferentes, y tenemos también la construcción de las colonias agrícolas, que son establecimientos de mínima seguridad que dan respuesta a ciertas comunidades especiales indígenas que trabajan bajo el concepto resocializador mediante cadenas productivas, básicamente alimentarias, que le permiten en el momento en que esté dentro del establecimiento adquirir conocimientos que le permitan luego aplicarlos ya en su vida en sociedad. Ustedes ven las imágenes y con esto ya le damos pues presentados a todos todo lo que la Unidad de Servicios Penitenciarios viene adelantando desde su equipo de profesionales. Con su equipo de profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Palau. Llegaron varias preguntas, tenemos tiempo solo para 2. Traté de poner en la misma, y algunas han sido respondidas durante las exposiciones. La primera tiene que ver con APP. Es una pregunta bastante directa. La idea del APP es que lo privado pongan el capital necesario para construir la cárcel y que posteriormente el Estado le concesione su administración, siguiendo el modelo estadounidense. ¿Puede profundizar esto? Sí, el concepto acá es que efectivamente el privado asuma el riesgo, digamos, de inversión, como bien pregunta, que efectivamente aquí de lo que se trata de dividir en 2, la construcción y la operación y mantenimiento. Buscamos que la construcción sea lo que se refiere al intercambio predial, donde efectivamente el costo de construir, el costo por cupo, que hoy en día estamos con los análisis que estamos adelantando, sean del orden de los 80, 85 millones de pesos por cupo, efectivamente eso, por el número de cupos que queramos construir, sea el valor potencial del desarrollo inmobiliario que se tenga. Allí lo que está asociado a este tema es efectivamente darle la norma para que ese predio donde actualmente está el centro penitenciario pueda construir, bien sea en desarrollo inmobiliario o desarrollo comercial, y que a través de la explotación comercial de este proyecto pueda efectivamente pagar la construcción de la reubicación del predio donde como decía, pues se haga hacia un predio con capacidad de crecimiento y de expansión de un centro penitenciario ya existente. El cupo efectivamente va a que eso sí salga de las vigencias futuras del Estado, y que la operación de mantenimiento sea lo que vaya contra esas obligaciones presupuestales del Estado hacia adelante. Con lo cual, con los números gruesos que hemos presentado hoy, dentro de un marco de unos de 22 a 25 años, efectivamente pueda darse esa operación y mantenimiento bajo la figura que menciono. Muchas gracias, doctor Lozada. La segunda y última pregunta tiene que ver, es por la doctora Palau, tiene que ver con el anuncio del señor presidente de esta mañana de asignar más fondos para la USPEC. ¿Cuál es el plan de inversión o de ejecución de la USPEC para conjurar la crisis penitenciaria? A esta se agregan una serie de otras preguntas que tienen que ver sobre justamente cuál es el plan con respecto a una serie de temas, atención en salud, infraestructura, planta de tratamiento de agua y una serie de otros temas relacionados con el plan estratégico. Sí, muchas gracias. Básicamente el Gobierno Nacional ha detectado con preocupación
que se necesitan demasiados recursos para poder atender todo el sistema penitenciario y carcelario, por lo que describimos de que prácticamente la gran mayoría de los centros, 120, son de primera generación. Estamos con el INPEC trabajando todas las necesidades de infraestructura, identificando en dónde vamos a desarrollar los nuevos proyectos. Estos nuevos proyectos se extienden y obviamente superan el periodo de gobierno, son considerados de importancia estratégica. Se presentó un documento COMPES el año pasado en el Ministerio de Hacienda y fueron aprobados importantes recursos para dar respuesta a todas las necesidades de infraestructura, y no solamente atender las necesidades de infraestructura, sino también los servicios de alimentación y de salud, de tal manera que se cumpla con los estándares de calidad y podamos entregar unos servicios óptimos obviamente optimizando los recursos. Nosotros estamos con un equipo de expertos y desplazándonos por todo Colombia, estamos haciendo diferentes tipos adelantando diferentes estrategias para poder generar convenios como el que tenemos en estos momentos con la Agencia Nacional de Infraestructura, convenios de diferentes tipos con la Agencia Logística, convenios que permitan un pone y pone donde algunos colocan el predio, obviamente lo entregan al INPEC y nosotros hacemos la construcción de tal manera que podamos superar con creces todo lo que significa la alta demanda de internos que permanentemente ingresan a los centros penitenciarios frente a la oferta que no superará nunca la alta demanda que se da permanentemente. Estamos en ello, el gobierno está comprometido, recursos se necesitan mucho porque sostener un interno dentro del centro penitenciario una vez ingresa mensualmente nos cuesta alrededor de 1.500.000 pesos y un cupo penitenciario, como lo mostraba el asesor de la ANI, cuesta alrededor de 89, 100 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que un herón de 1.000 internos, 700 internos puede costar alrededor de 69.000, 70.000 millones de pesos, que son recursos muy importantes que obviamente el gobierno nacional también tiene que atender todo lo que es sectores de salud, de educación, y el sistema penitenciario no es del primer orden por parte de los entes territoriales ni municipales. Bueno, gracias. Hay una última, considerando que creo que hay un minutito más, sobre un poco más de información sobre el funcionamiento de las unidades de madre y cómo es la atención de niños. No sé si esto… Básicamente en los centros de reclusión de mujeres, no recuerdo, el general me ayudará a la cifra, en el sentido de que creo que hay a nivel nacional 79 madres de niñas o niños de 1 a 3 años y durante esa etapa ellos permanecen dentro del centro de reclusión dándoles todas las garantías en el sentido de la protección del menor y que estén cerca de su madre durante su reclusión. Tenemos ese número estimado y frente a eso las unidades de tratamiento especial, el tema de salud, alimentación es igualmente considerado para este tipo de personas. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que con esto terminamos el panel. Quería agradecer primeramente a los panelistas por la disponibilidad y por apegarse a los tiempos bastante estricto, considerando que hemos empezado un poco atrasados, y también la paciencia del auditorio, que espero con también mucha disponibilidad al comienzo de este panel. Muchísimas gracias y seguimos con la otra sesión.